Mire, cuando usted entiende la salvación, usted se alegra, no hay que llorar. Amén. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que cualquier situación que usted esté atravesando, ese no es su final. La Biblia dice que nuestro final será un final de gloria. Entonces la circunstancia que nos rodea no nos puede quitar el gozo. Por eso Pablo decía, yo me gozo en cualquier situación que sea, porque él conocía y sabía que lo que estaba pasando en ese momento no era su fin. Incluso y que Pablo sabía que le iban a cortar la cabeza, el Espíritu le hablaba. Y él, sin embargo, él decía, yo me gozo, porque lo que veo venir, la gloria venidera que se acerca, no es comparada con nada de lo que hasta ahora he podido ver. Pero cuando usted entiende la salvación, no importa. Ahorita Oscar y yo veníamos hablando que al final de todo, de todas las bendiciones que podamos tener, de todas las preparaciones, al final, lo único que vale es el Señor. Así es. Todo quedará atrás, otro lo seguirá haciendo, otro lo disfrutará. Nosotros somos los responsables de abrir puertas, de dar a conocer el reino, pero en verdad, al final, todo lo que nos interesa es que la gloria del Señor sea manifestada. Lo que importa es el Señor. Sí. Y por eso estamos aquí, por eso vivimos, por eso alabamos y por eso bendecimos el nombre del Señor. Amén. Así que yo me gozo porque ayer, cuando nosotros llegamos, ya el pastor había comenzado la reunión. ¿Verdad? No sabía qué texto él había, aunque ya al final no sabíamos dónde comenzó leyendo, si lo había leído o lo citó. Pero ahora me doy cuenta que el Espíritu Santo estaba ya preparando el ambiente, porque esta reunión es de Señor, de no de hombres. Que nos reúne a nosotros, no los hombres, el Señor. Entonces, el pastor hablaba, ¿verdad?, de la presencia de Dios, de la presencia de Pedro, de Jesús. Entonces, anoche, después que me fui acá, Señor, yo tenía un mensaje, yo tenía una palabra, la tenía preparada y estaba tranquila. Y yo me acosté casi a las 2 de la mañana, porque el Señor me dijo, tú no vas a dar tu mensaje, tú vas a hablar de lo que yo quiero. Y el Señor me da una palabra y me gozo porque esa palabra ahora la confirma la hermana. La hermana está confirmando lo que el pastor estaba hablando al comienzo de la reunión, y luego el Señor me está confirmando a través de la hermana que lo que voy a hablar es de Él. O sea que Dios está aquí. Amén. Dios está coordinando todo esto. Y eso es satisfactorio, ¿verdad? Nos satisface. Nos sentimos bien saber que un Dios tan grande y tan poderoso nos dirige. No tiene vergüenza de estar con nosotros, no tiene miedo de estar con nosotros, sino que se place, se goza de estar con nosotros. Es decir, que vamos a hablar algo importante. Yo quiero que usted preste atención, mucha atención, y voy a ver hasta dónde el Espíritu Santo me ayuda. Yo no soy un predicador, ¿verdad? Yo me pongo en la mano del Señor y lo que Él quiera decir, pues como me guíe, así, ¿verdad? Me dejo guiar. Así que me voy a dejar guiar. ¿Cuántos quieren que nos dejemos guiar? Si Él quiere media hora, 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, lo que Él quiera, pero me voy a dejar guiar. Amén. Y si quiere una vigilia, bueno, pues Él dirá. Vamos a buscar en Hebreo capítulo 9. Ustedes saben que cuando el Señor mandó que se hiciera el tabernáculo, el Señor, ese tabernáculo, digo conmigo, ese tabernáculo era sombra y figura de Cristo. Entonces, ¿por qué razón Dios mandó hacer ese tabernáculo? La razón era de que cuando apareciera el Hijo de Dios, nosotros supiéramos cómo adorarle. Mire, vamos a hablar de adoración. El orden de la adoración, el orden del culto. Todo Dios quería que nosotros tuviéramos la forma de cómo adorar. Y cómo adorar al Señor, cómo entrar a su presencia. Eso es muy importante porque hay personas que no saben entrar a la presencia.
Y si no entramos a la presencia, esto entonces es como si viniéramos al centro cristiano de adoración. Entonces, si nos quedamos afuera, pues no vamos a recibir. Entonces, muchas personas no saben cómo entrar a la presencia de Dios. Y hay muchos que todavía tienen los mismos rituales que se usaban en el tiempo de Moisés. Eso era una sombra, eso era una figura. Eso era algo que, ¿verdad? ¿Qué es una sombra? Bueno, una sombra, aunque es buena, porque la sombra te habla y te señala que alguien viene, alguien se acerca. La ley, el tabernáculo, lo que Dios hacía a través de Moisés era enseñarlo. No, mire, esta es la sombra, viene alguien, viene el verdadero. Entonces ya, llegado el verdadero, no tenemos por qué usar la sombra, la figura, ¿verdad? Y Dios había declarado, Dios dijo, yo voy a restaurar el tabernáculo caído de David. No es de Moisés, es de David. ¿Y cuál era el tabernáculo de David? Eran, bueno, 4 palos parados con un pedazo de tela, pero cuando el hombre entraba ahí, pasaban cosas maravillosas, pasaban cosas gloriosas. Y él dijo, yo voy a restaurar el tabernáculo de David. No es de Moisés, voy a restaurar el tabernáculo caído de David, porque David representa una generación de adoración, una generación perpetua, una generación que nunca, escuche bien, nunca iba a dejar de adorar. Una generación, y de esa generación iba a pasar de generación a generación. Él iba a restaurar la adoración. Y por eso cuando vemos a Cristo que se presenta en el pozo con la samaritana, Él le dijo, esta es la hora, y ahora es la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Porque los tales adoradores, Señor busca. Amén. Es decir que, y la samaritana no entendía en el momento, aunque entendió, ¿verdad? Después, ella entendió lo que el Señor, incluso no, entendió lo que los discípulos todavía hasta ese momento no habían entendido. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces, diga conmigo, hay un orden para nosotros entrar a la presencia. Y vamos a verlo bien breve. Yo dije Hebreo 9. Hebreo 9. Dice el verso 1, dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenían ordenanza de culto y un santuario terrenal. Diga conmigo, un santuario terrenal. Diga conmigo, un orden de culto y un santuario terrenal. Ok, ustedes saben que cuando Dios mandó que se hiciera el tabernáculo, estaba lo que se llamaban los atrios, ¿verdad? Estaba la puerta. Entonces todo el mundo, era una puerta ancha, pero era una puerta bajita, todo el mundo tenía, ¿verdad?, que bajarse y entrar. Esa puerta ancha representa que todos cabemos, que todos podemos entrar. La puerta baja, lo que significa que tenemos que humillarnos, tenemos que doblar, ¿verdad? No podemos entrar a Cristo lleno de orgullo, lleno de vanidad. No podemos adorar a Dios con un espíritu vanaglorioso. Tenemos que adorar a Dios cuando nos humillamos, nos bajamos y le decimos, Señor, tú eres el que hace en mí, tú eres el que hace, aleluya. Ahí entramos. ¿Cuánto entran hoy a la presencia de Dios? Entonces, pero hay algo glorioso. Ellos entraban a los santos. Solamente los sacerdotes entraban al lugar santo y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Pero hoy el Señor dijo que no iba a honrar con doble honra. El que era sacerdote no era rey, y el que era rey no podía ser sacerdote. Ahora nosotros tenemos el privilegio que a través de la sangre de Cristo somos reyes y sacerdotes. Ahora no nos quedamos en los altos, sino que entramos a la presencia misma del Señor, a la misma presencia del Señor. Ahí entramos. Tenemos acceso. Se recuerdan que el Señor abrió el velo y Dios dio lugar y anunció, dice, se abrió el velo, ahora tienen un camino nuevo para que entren a su presencia. Entonces, diga conmigo, aunque era algo terrenal, ¿verdad? Dice que, ahora bien, hay un primer pacto, tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. O sea, que aunque era algo terrenal, pero había una ordenanza, había un orden. Diga conmigo, había un orden. Dice, porque en el tabernáculo estaban dispuestos así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, las mesas y los panes de la proposición. Diga conmigo, 3 cosas importantes. ¿Qué había allí? Diga conmigo, candelero, mesa y panes.
O sea, inmediatamente los sacerdotes entraban, lo primero que tenían que hacer era encender diga conmigo, el candelabro. Tenían que encender el candelero. Ahí no había más luz, solamente ahí en ese lugar estaba la luz. Solamente el candelero daba luz. Ahí todos los sacerdotes que entraban, entonces tenían que encender la luz. Ahora, nosotros en el espíritu, para poder entrar a la presencia, ellos tenían que entraban a los atrios, entraban entonces a lo que se llama el altar de sacrificio. Ya nosotros no tenemos que hacer sacrificio porque Cristo hizo un sacrificio por nosotros. Pero en el espíritu ahora yo tengo que hacer un sacrificio, y es doblar mi carne, entregar mi carne, matar mi deseo, mi propia pasión, mi propia motivación, para que Él sea el que haga en mí. Tengo que matar mi orgullo, mi vanidad, mi razón, mi forma de ser. Tengo que entregarla completamente al Señor, para que entonces Él queme el holocausto, y mi oración y mi adoración entre a su misma presencia, y la gracia del Señor comience de manera especial en mi vida. Ya no tenemos que derramar sangre. Yo doy gracias a Dios, pastor, por eso, porque usted se imagina. Entonces aquí tuviéramos que tener 2 salones, uno para nosotros y otro para los animales. Y además usted, imagínese usted, hermano, usted lidiando todos sus animales, que conforme al pecado de la gente tenía que llevar, si una paloma, entonces imagine, hermano, si un chivo. Entonces me imagina que yo me aparezca a la puerta de la iglesia con un toro. Oh, todo el mundo iba a decir, wow, pastor, se la pegó grande, grande y suyo, pastor. Ay, gloria a Dios, que ya no tenemos que lidiar con esas cosas, hermano. Y además, ¿cuánto costaría un toro en este tiempo? ¿Cuánto costaría un chivo? Es muy costoso, ¿verdad? Dios sabía todo. Dios tenía planeado todo, hermano. Por eso, usted no puede tener, escuche, usted no tiene ningún derecho para decirle a Dios, pero que yo no pude, porque yo no tenía. No, el Señor dice, yo lo di todo primero. Yo te lo entregué todo, yo lo di todo. Tenemos todas las motivaciones, las herramientas y todas las cosas para adorar y entrar a su presencia, que regocijo con plenitud de manera muy especial. Entonces, diga conmigo, ya no tengo que hacer el sacrificio de animales. Ahora sí tenemos que sacrificio. Dice, sacrifiquen alabanza, fruto de labios, porque ese es mi nombre. Lo que usted tiene que hacer en este tiempo es que aunque usted no pueda cantar, ni quiera cantar, ni tenga deseo de cantar, cante. El día, escuchen bien esto, hermano, el día que usted no tiene deseo de ir a la iglesia, usted dice, yo voy a hacer sacrificio, porque Él se entregó primero conmigo. Y el sacrificio es que tú le vas a decir a la carne, oye carne, tú vas para la iglesia. Yo le digo a los hermanos, mire, conozcan a Ercilio, que ustedes conocen al pastor. Ustedes no conocen a Ercilio, tienen que conocer a Ercilio. Pues yo tengo lucha, Ercilio tiene lucha. Yo tengo lucha con Ercilio. Cada rato tengo que decirle, mire, Ercilio, usted va para la iglesia. Ercilio, usted va a predicar. Y tengo que decirle, mire, Ercilio, usted va a orar. Y ahí hago el sacrificio, porque el Ercilio, la carne es enemiga, la carne no le gusta, hermano, hacer la voluntad de Dios. Y la sacrifico, y la mayugo, y la mato. Usted va a adorar a Dios, a la carne. Entonces ese es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces conmigo, entraban los sacerdotes. ¿Qué hacían? Les voy a hacer preguntas, porque yo quiero que ustedes estén bien claros. Cuando se paren aquí los adoradores, usted no haya que decirle, levanten la mano. A usted, oiga, cuando usted entiende esto, no, que yo soy un rey, yo soy un sacerdote, y yo vine a ministrar, yo vine aquí a expresarle, yo vine aquí para ministrar en su presencia, y yo voy a gozarme y voy a entrar a su misma presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay alegría, en su presencia hay salvación, en su presencia yo venzo, en su presencia el enemigo no me toca. Ahí en su presencia. Mire hermano, que ahí se encuentra una palabra después que terminamos de la adoración de la casa. La adoración, Él entregó una porción de adoración gloriosa en esta casa. Amén. Y tenemos que oír la voz de Dios. Cuando llegué a la casa, el Señor me dijo, espera, cambia mi mensaje, quiero que me continúe porque yo aprendí ese mensaje. Entonces diga conmigo, los sacerdotes entraban y prendían, diga conmigo, el candelabro, el candelero, como lo llamamos. Ahí no había más luz, solamente ahí había luz, en ese lugar. Entonces ese candelero representaba ¿qué? Representaba la luz del Espíritu. Entonces lo que yo me pregunto, hermano, ¿cómo hay personas que dicen que no conocen el Espíritu Santo y están predicando?
¿Qué están enseñando? ¿Cómo una persona puede enseñar? ¿Cómo una persona puede decir que conoce a Cristo sino a través del Espíritu? Entonces, por más conocimiento, por más ciencia, por más teología que tenga una persona, necesita la luz del Espíritu. Amén. Si no fuera por el Espíritu, mire, yo sé y estoy seguro que por mí, Exilio, no tengo capacidad ni para pastorear un gato. Pero yo sé que el Espíritu Santo me da testimonio de que Él está en mí y que el Espíritu Santo me dice que yo soy llamado hijo de Dios y que algo sucede cuando me manifiesto. Y lo primero que yo le digo, mire Señor, usted sabe que a veces uno tiene que se encuentra con problemas grandes, situaciones gloriosas. Y imagínense en este tiempo con tantos abiólogos que usted se encuentra en la iglesia, gente preparada. Gente que cuando usted habla de pelota, ellos son amparos.